Buenas noches, qué bueno que están con nosotros, acompañándonos nuevamente a una de nuestras reuniones que yo llamo de ciencia y convivencia. Tratando de reincorporarnos a este tipo de actividades, tratando de que nos asistan ya a empezar a acompañarnos aquí de manera presencial en las sesiones. Acuérdense que tenemos una rica botana, tenemos algunas ambigús. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar, escogí un tema porque se presentaron un par de casos interesantes acerca de dos pacientes que estaban lactando, de ahí que se me ocurrió que revisáramos el tema de patología de la lactancia. Hablando de lactancia, surge la pregunta, hablando de la Vía Láctea y de cómo surgió la idea de la Vía Láctea, pues tenemos que regresarnos a la mitología griega y tenemos que recordar que Zeus, que era un pillín, tuvo un hijo ilegítimo que era Hércules. Y este Hércules se lo pegó a su esposa para que lo amamantara. La esposa, pues, se llamaba Hera y muy celosa era, por cierto. Se enojó y se despegó bruscamente a Hércules, derramando la leche de su divino seno. Y esta leche que salió desparramada fue lo que forma lo que nosotros ahora conocemos como la Vía Láctea. Esta Vía Láctea, es curioso, tiene que ver con la línea en la que emergen los pezones en el desarrollo embrionario, que viene desde las axilas, pasando por la línea axilar anterior, puede pasar por el abdomen y en algunos casos excepcionales hasta puede haber pezones en la planta del pie. No tengo ningún caso para demostrárselos porque es algo muy raro. Pero bueno, únicamente como una referencia a lo que es la lactancia, el nacimiento de la Vía Láctea y la patología precisamente de la lactancia. Así pues, les voy a presentar este primer caso. Una paciente de 34 años que está lactando y tiene una masa, se palpa una masa, una lesión. Le hacemos, obviamente, el método de elección es el ultrasonido. Y pues aquí tenemos algunas imágenes de esta lesión que se encontraba en la mama izquierda. Es una lesión que estaba en el radio de las 7, más o menos a 6 centímetros del pezón. Y vamos a tratar de hacer el ejercicio que acostumbramos de diagnóstico, la semiología desde el punto de vista sonográfico. Para eso vamos a recurrir a nuestra tabla de VIRADS por ultrasonido que utiliza los siguientes parámetros que vamos a revisar. Lo primero que tenemos que decidir es qué tipo de glándula mamaria estamos viendo. Hay tres tipos. Acuérdense que en rayos X son 4, que es el patrón A, B, C y D, que está en función de la proporción de tejido graso y tejido glandular. El grado A es la mama con patrón adiposo. El patrón D es la mama extremadamente glandular. El C y D son patrones intermedios. Perdón, el B y el C son patrones intermedios. En ultrasonido solo tenemos tres tipos de patrones, que son el patrón graso, el patrón fibroglandular y el patrón heterogéneo o fibroso heterogéneo. Obviamente, cuando hablamos de pacientes que están lactando, lo más probable es que nos enfrentemos a un tejido fibroglandular o un tejido fibroso heterogéneo. Aquí tengo una diapositiva que nos puede ayudar a entender esto mejor. Esta es la diferente cantidad de tejido glandular que hay en los diferentes tipos de mama de las que estamos hablando, en la que la mama de tipo graso tiene muy escaso tejido glandular y predominantemente tejido que se ilustra aquí como amarillo, que en las mamografías es el patrón de este tipo radiolúcido con escasos tejidos glandulares, acinares, lineales, que son tejido conectivo y eventualmente algunos conductos. La mama con un patrón fibroglandular como esta, podemos percibir que hay una proporción más o menos de 50-50 entre tejido graso y tejido fibroglandular. Así es como se ve en el ultrasonido. El tejido fibroglandular es este tejido blanco. Recuerden que la grasa en ultrasonido es hipoecoica, es de baja ecogenicidad. Fíjense cómo esta glándula que es grasa tiene muy poco tejido blanco hiperecoico. Y en cambio, esta mama glandular, que abunda el tejido glandular, el estroma, los acinos, los conductos están proliferados, entonces nos da este tipo de opacidad o de imagen sonográfica. Entonces, nos enfrentamos básicamente a este tipo de glándulas en el periodo de lactancia.
El siguiente paso que tenemos que revisar de una lesión es el tipo de si es una masa o es una distorsión de arquitectura. El caso que nos ocupa, tenemos aquí una lesión que francamente ocupa espacio, está bien definida y por lo tanto es una masa. Cuando nos enfrentamos a una masa, tenemos que determinar su forma, si es oval, redonda o es irregular. En este caso, tenemos que es una estructura oval. Una vez que hemos detectado que es una estructura oval, vamos a ver sus márgenes. Pueden ser circunscritos o no circunscritos. Cuando no son circunscritos, que no están bien delimitados, que no es el caso aquí, pueden ser indistintos, angulados, microlobulados o espiculados. Luego, nos interesa mucho la orientación de la masa. Si la masa en su eje mayor es paralela a la piel, es más probable que sea benigna que si la masa es más alta que ancha. Estos son parámetros que nos sirven para orientarnos. Otras de las cosas que tenemos que buscar son los hallazgos posteriores. Si tiene algún tipo de reforzamiento posterior cuando tiene un componente quístico, o si es una lesión muy dura, muy sólida, tiene una sombra acústica que no deje pasar el sonido, como pareciera suceder aquí en las orillas de la masa, pero este es un efecto producido por la refracción del haz de sonido que choca con la angulación de esta pared y distorsiona o refracta o modifica el ángulo del ultrasonido, y no es que en sí presente una lesión sólida. Fíjense cómo aquí se desaparece este efecto de sombra acústica. Entonces es una masa, es oval, es circunscrita, la vemos bien delimitada en prácticamente toda su extensión, es paralela a la piel, es isoecoica. Y recuerden que cuando utilizamos el término isoecoico, queremos decir que es igual o parecido a algo. Entonces, el término que utilizamos de isoecoico se refiere al tejido graso normal, que como vimos en las primeras diapositivas, en la imagen del tejido graso, es hipoecoico. Fíjense, este es el tejido glandular normal y esta es la masa que nos ocupa. Entonces, la textura es bastante parecida, por eso podemos decir que es una masa isoecoica. No tiene fenómenos agregados, no tiene reforzamiento posterior ni sombra acústica. Más o menos la transmisión del sonido aquí es semejante a la que existe en las áreas donde no hay tumor. Y entonces también hay que ver si tiene o no calcificaciones, que no es el caso. Recordando que la mamografía es mucho más sensible a las microcalcificaciones que el ultrasonido. Esa es una de las razones que hay que recordarle a las pacientes por las que no es bueno tratar de sustituir como método de detección oportuna de cáncer el ultrasonido en lugar de la mamografía. Hay que recordarles a los pacientes y a veces a los médicos también que las microcalcificaciones pueden no ser visibles en el ultrasonido. Por eso la mamografía sigue siendo una herramienta diagnóstica importante. No así en el caso de la lactancia, porque la mama va a ser muy densa y no nos va a dar suficiente información, como vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Por otro lado, vamos a aplicar el Doppler y vamos a ver qué tan vascularizada es nuestra lesión, como en este caso que tenemos un grado de vascularidad moderada, algunos vasos gruesos, sí hay algunas estructuras vasculares en el interior, pero no es nada sobresaliente. Y si tenemos la posibilidad de utilizar elastografía, es una orientación más que nos puede decir si la lesión es dura, cuando se presenta en azul intenso, si la lesión es blanda, cuando se presenta en color verde, o si hay un componente quístico cuando se presenta en tres colores, que son el azul, verde y el rojo, que no es el caso. Así pues, nos enfrentamos a una masa con características sugestivas de benignidad y por lo pronto ahí lo vamos a dejar. Continuamos con nuestra siguiente imagen. Nuestro siguiente caso es otra paciente de 35 años con masa palpable durante la lactancia. Es una situación semejante. Ahora, en el radio de las 8 a 5 centímetros del pezón, tenemos una mama que fíjense que es un poco más brillante, más ecogénica que la anterior, porque está en esta etapa glandular, con un tejido fibroglandular intenso por la presencia de la lactancia. Tenemos una masa, en este caso la forma de la masa no es tan fácil de determinar porque solo una parte de ella la podemos determinar sus márgenes, otra parte se pierde en el resto del tejido glandular. Entonces es muy difícil decir que sea oval o redonda y podemos dejarla tal vez como irregular.
tenemos que buscar la orientación. Entonces aquí, como no tenemos unos márgenes, ni podemos estipularla como ovoide, no podemos hablar de que sea paralela o no paralela. Ciertamente podemos decir que es una masa compleja porque tiene diferentes tipos de textura. Hay unas áreas que son brillantes, hay unas áreas que son oscuras o hipoecoicas, otras más heterogéneas. En algunas áreas parece tener sombra acústica, otras áreas parece que la transmisión del sonido es normal. Entonces es una masa, digamos, compleja, con sombra acústica en algunas áreas y nuevamente decimos que no tiene calcificaciones. ¿Qué más podemos decir de esa lesión? Que tiene un poquito de vascularidad en algunas áreas, en otras no. Esto es el tejido glandular normal que rodea a nuestra lesión. Y en la elastografía por compresión tenemos aquí este patrón predominantemente duro con algunas áreas blandas y tal vez combinando con algunas áreas quísticas. Es una masa compleja. Entonces nos enfrentamos a dos tumores en dos pacientes que están lactando. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es revisar nuestra patología. Aquí tenemos los dos casos. El caso número 1 de la masa ovoide paralela y el caso número 2 de nuestra masa que no está tan bien delimitada. Entonces lo que tenemos que hacer es revisar las anormalidades mamarias relacionadas a la lactancia. Así pues, vamos a tener, por un lado, cambios benignos como son la hiperplasia gestacional, la gigantomastia y la presencia de grumos de leche, por decirlo de alguna manera brusca, que se conocen como galactoceles y se pueden presentar como una masa palpable. Tenemos cambios inflamatorios, esto es la mastitis puerperal y algunos casos más complejos, de más cronicidad, como las mastitis granulomatosas, que es posible que ya estaban desde antes de la lactancia y simplemente se agravaron o se hicieron evidentes durante este proceso de lactancia. De los tumores, como siempre, hay que considerar tumores benignos y tumores malignos. Los benignos son los más frecuentes, con muchos son los fibroadenomas. Son lesiones que ya tienen tiempo ahí, pero que pueden, por los fenómenos hormonales y por los cambios que suceden en la glándula mamaria, se aumentan de tamaño o se infartan y pueden dar sintomatología. Y el otro tipo de tumor que tenemos que considerar son los adenomas de la lactancia, que de hecho voy a hacer una, ¿cómo se dice? Spoiler. De hecho, en nuestro caso, los dos casos que estamos viendo son adenomas de la lactancia, pero vamos a utilizar el pretexto para revisar el material. Los tumores malignos, que afortunadamente no son tan frecuentes, son los carcinomas y desde luego los linfomas que suelen asociarse a esta etapa de la lactancia. Entonces tenemos que entender que la mama durante este proceso de lactancia es una etapa en la que se puede decir que madura el tejido glandular. Hay una proliferación de los acinos, una proliferación de los conductos, el tejido graso disminuye, el tejido fibroconectivo aumenta. Desde el punto de vista histológico es evidente y se puede ver también, pero bueno, no me voy a meter en camisa de 11 varas, para eso tenemos aquí a una patóloga que nos va a ilustrar en ese tipo de cambios, pero se ve muy bonito como pueden ver. Y hay que tener en cuenta entonces que la glándula mamaria, desde el punto de vista de radiografía o mamográfico, tenemos una mama normal que no lacta. Y fíjense lo que le sucede cuando se produce la lactancia. La proliferación de este mismo tejido de acinos y de conductos y de tejido fibroconectivo hace que la mamografía no sea una buena herramienta para estudio de la patología durante la lactancia. Claro, desde luego, además por la edad, que son pacientes que están fuera de rango de la mamografía de escrutinio. Estos cambios que vemos en la mamografía los podemos ver también en el ultrasonido. Ya hablábamos del tejido graso y el tejido fibroconectivo, que es el blanco. Y fíjense cómo en la mama lactante existe esta proliferación de esta blanquitud, por decirlo de alguna manera, de este tejido fibroconectivo. Bien, aquí tenemos de nueva cuenta cómo se modifica la glándula mamaria en una mama normal, en una mama lactante, y desde luego con esta proliferación y dilatación de los ductos. Esta imagen que ven es una galactografía. Es un estudio un poquito complicado que consiste en introducir una aguja a través de un conducto, inyectar medio de contraste y opacificarlo. Esto sirve en algunos casos de galactorrea, no necesariamente durante la lactancia.
y se busca encontrar defectos de llenado que sugieran patología maligna. Hay una, digamos, discusión al respecto de si todavía es vigente este estudio de galactografía o puede ser sustituido por la resonancia magnética. Sería un tema interesante para que revisemos en otra ocasión. En el ultrasonido es muy evidente la dilatación de los ductos y la presencia de este tejido, digo, de este líquido o contenido moderadamente ecogénico que es la leche con sus diferentes grados de densidad. Los ductos normalmente miden de 3 a 4 milímetros. Un ducto mayor de 4 milímetros se considera que está dilatado, mientras no sea en etapa de lactancia, en la que sí puede estar, medir más 4 hasta 5 milímetros si son conductos que se dirigen hacia el pezón, que no deben de tener lesiones vascularizadas en el interior, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta este tipo de situaciones. Les voy a mostrar este caso. Fíjense en esta mamografía que se ve una lesión radiolúcida. Esto es bien importante. Solo hay dos cosas que son radiolúcidas en rayos X, que son el aire y la grasa. Entonces, esta lesión o es un quiste con aire o es una lesión adiposa, o sea, grasa. Como dice el letrero, se trata de una colección de leche, un grumo, un galactocele. Si le hacemos ultrasonido a esta lesión, vamos a encontrar esta lesión circunscrita con algunos ecos en el interior y vamos a ver que tiene reforzamiento posterior. Aquí tenemos otras formas y presentaciones de diferentes galactoceles. Se pueden presentar con los conductos muy dilatados, como aquí, con reforzamiento posterior. Pueden simular masas sólidas, pero en la radiografía evidentemente es una lesión básicamente radiolúcida. Les voy a presentar este otro caso que si ustedes han asistido a nuestras sesiones les debe de ser familiar, porque es un caso que me facilitó el doctor radiólogo Eduardo Sánchez Heras, buen amigo mío, de la ciudad de Mexicali. Él le tocó vivir este caso. Fíjense que en esta imagen, radiografía de tórax, tenemos un nivel hidroaéreo en proyección del hemitórax derecho, con una lesión radiolúcida, con un nivel muy grande que si lo viéramos así rápidamente a vuelo de pájaro, pudiéramos decir que es un hidroneumotórax, pero realmente no es el caso porque vemos que el resto del pulmón está bien expandido y además estas imágenes radiolúcidas y aéreas se salen de la pleura, por lo tanto están localizadas en las partes blandas. Vemos en esta proyección lateral que está totalmente fuera de la caja torácica y que pertenece a la glándula mamaria, en donde hay imágenes radiolúcidas de aire y este gran nivel hidroaéreo. A esta paciente se le hizo un ultrasonido que demuestra que hay una gran masa con tejido ecogénico, con reforzamiento posterior, y se le hizo también una tomografía que confirma la presencia del gas en la glándula mamaria con tejido fibroconectivo intenso. El diagnóstico aquí primariamente podría ser el de un absceso mamario, secundario a una mastitis, pero hay que tener en cuenta que el cáncer puede simular un absceso o puede estar insertado en un absceso. Entonces, los abscesos mamarios siempre los vamos a dar como de sospecha, se les va a dar un tratamiento por un tiempo razonable y se deben de someter a biopsia en cuanto sea posible por la fuerte posibilidad de que se trate de un problema neoplásico subyacente, que fue el caso de esta paciente que finalmente falleció en corto tiempo por la presencia de metástasis en otras partes del cuerpo. Otro caso interesante, aunque no necesariamente relacionado con la lactancia, es esta paciente de 42 años que tenía 2 meses de evolución y que refiere una mama en el seno o en la glándula mamaria derecha. Yo les invito a que revisen estas proyecciones medio laterales. Fíjense que es una mama con patrón B, en la que digamos hay cierto tejido adiposo, pero hay bastante tejido fibroglandular. Vean la proyección cráneo-caudal y traten de localizar la masa. Se puede decir francamente que hay una bola, que hay un tumor, si hay una leve asimetría en la distribución del tejido glandular, pero tanto como una masa como la paciente la refiere, no parece ser tan claro. Obviamente este tipo de pacientes se complementa con un ultrasonido y lo que encontramos aquí es que tiene una lesión hipoecoica con una sombra acústica muy clara, es una masa de márgenes, la mitad de ella está circunscrita, la mitad no se puede apreciar, de márgenes lobulados, es heterogénea
y evidentemente tenemos que considerar la posibilidad de un tumor maligno y por lo tanto debe de ser sometida a biopsia. Cuando se hizo la biopsia de esta lesión, el tejido glandular era muy duro, de hecho era muy difícil que meter la aguja, no hice yo la biopsia, la hizo otro médico, y el resultado de la biopsia, fíjense que fue el de una mastitis granulomatosa crónica. Entonces, este tipo de lesiones es algo que tenemos que tener en los diagnósticos diferenciales de patología tumoral. De las mastitis podemos decir que las hay infecciosas y no infecciosas, hay por infiltración linfocítica, etcétera, y las infecciosas son las más frecuentes de hecho. Dentro de las no infecciosas hay por radiación, hay las mastitis periductal, la granulomatosa, como en este caso, que suelen ser de pacientes diabéticos, pueden estar asociadas a tuberculosis y como les decía, siempre considerar la posibilidad de la asociación con cáncer. Entonces, ojo, mucho ojo con las mastitis. Las complicaciones pueden ser los abscesos, que pueden ser puerperales y no puerperales. Obviamente la clínica es bastante característica respecto a la inflamación, al dolor que tiene la paciente, y el ultrasonido también suele ser bastante característico, como el de arriba, una masa hipoecoica, mal delimitada. Si le ponemos Doppler no estará vascularizada en el interior, pero sí en la periferia. Si le hacemos el astro, pues nos va a dar un patrón quístico clásico. Y las otras imágenes que no son tan claras, que a veces nos ponen a sufrir, por eso ameritan un tratamiento y luego la biopsia para descartar una asociación con neoplasia. Es bien sabido, fíjense una cosa interesante, es bien sabido que la lactancia disminuye los riesgos de cáncer de mama en una paciente. Lo que yo no tengo muy claro o no está sujeto a investigaciones, ¿cuánto tiempo de lactancia necesita una paciente para para saber que tiene ya esta medida de protección? En otras palabras, una glándula mamaria que produce leche, que lacta, es una glándula que madura. Por lo tanto, podríamos decir que una glándula que no ha lactado es una mama inmadura. Podría ser. Eso hay que considerarlo. Entonces, según algunos artículos como este que encontré, dice que el efecto protector que muestra las imágenes de que después de lactar sucede más o menos a partir de los 3 meses. Esto habría que revisarlo para ver qué otros apoyos bibliográficos hay al respecto. Pero digamos que una mamá que lactó por 3 meses ya es una mamá que reduce sus factores de riesgo. Respecto a algunas publicaciones de la patología tumoral en lactancia, benignas y malignas, pues tenemos una gran gama de patologías que ya de alguna manera hemos mencionado. Por ejemplo, hay cambios inflamatorios, quistes simples y complicados, fibroadenomas que se han modificado por el problema hormonal o por la vascularidad, los galactoceles relativamente sencillos de diagnosticar, las mastitis, los abscesos, la hipertrofia, y las tumores que sí ya pasan a una categoría diferente, como serían los adenomas de la lactancia y los cánceres que son afortunadamente raros. Aún así, tenemos que estar al pendiente para el diagnóstico de los mismos. De nueva cuenta, aquí tenemos un ultrasonido de una paciente que se palpa una masa y está lactando, pero la imagen es hiperecoica con algunos componentes quísticos y se trata de unos galactoceles. En cambio, aquí tenemos un adenoma de la lactancia que puede diagnosticarse como si fuera un fibroadenoma porque es una masa ovoide, paralela, circunscrita. Realmente el diagnóstico va a estar en manos del patólogo, que es quien tiene la última palabra. Aquí tenemos la presentación de otro caso de un adenoma de la lactancia. Y la revisión bibliográfica y la patología, como decía, la doctora Heredia nos va a hacer el favor de platicarnos al respecto. La resonancia magnética, digamos que tiene poco que hacer al respecto. Tiene poco que hacer porque casi todo se va a resolver con el ultrasonido y biopsia en caso necesario. Sin embargo, sí ya hay publicaciones que nos revisan cuáles son los signos de tipo de resonancia que nos ayudan a diferenciar tumores benignas de malignas durante la lactancia. Y bueno, obviamente todas ameritan administración de medios de contraste,
tenemos diferentes tipos de patrones y de reforzamiento. Pueden algunas tener las imágenes características de lavado, las curvas tipo 1, tipo 2, otras pueden tener las curvas tipo plató. Y las imágenes suelen ser más o menos, suelen ser bastante útiles y nos pueden ayudar. Por ejemplo, vean en este caso de una ectasia ductal, la proliferación del tejido, del estroma mamario y los conductos dilatados, pero en una forma dispersa, bilateral, simétrica, más o menos homogénea. En cambio, cuando tenemos una lesión neoplásica, va a reforzar intensamente con el contraste, ya sea una forma localizada, como en este caso de un carcinoma lobulillar invasor, que refuerza en forma espiculada, en forma intensa, o esta que tiene un reforzamiento segmentario, heterogéneo, que llevó a la biopsia y que fue un cáncer ductal. Entonces, aquí sí, la resonancia va a jugar un papel bien importante si hay una fuerte sospecha de que la lesión sea maligna. Bueno, así pues, tenemos estos dos casos que, como les digo, han sido diagnosticados como adenomas de la lactancia. Como suelen decir que llegan por pares, yo no estoy muy seguro que haya una base científica para eso, pero efectivamente estos casos nos llegaron por pares. Aquí tenemos otra forma de representación del nacimiento de la Vía Láctea, esta vez esquematizada por Tintoretto, tal vez un poquito más creíble, si es que se puede decir que la mitología sea creíble, en el sentido de que aquí tenemos a ¿cómo se llama? A Zeus, acercándole a Heracles a Hera para que le dé a amamantar, y aquí está Hera lanzando, aventando al chamaco que no quiere darle de lactar y lanzando por estas gotas de leche que finalmente vienen a desarrollar lo que conocemos como la Vía Láctea. Muy bien, pues ahora vamos a pedirle a la doctora Heredia, que siempre comparte con nosotros con mucho entusiasmo nuestras sesiones, igual que el doctor Valenzuela, quien extrañamos, y nos va a platicar un poquito de la histología de la adenoma de lactancia y de ese tipo de patología. Una vez que termine ella, hacemos el cierre de la sesión y voy a agradecer si tienen algún comentario o pregunta que quieran hacer, nos lo comuniquen.